Gracias por esa presentación. Y gracias al equipo de alabanza por preparar el ambiente. Realmente se siente una presencia bien especial en esta mañana. Amén. Yo la sentí, yo sé que la sentí ahí, yo sé que ustedes también. Hermanos, Esteban la semana pasada predicaba y él decía que estaba hecho un llorón, que le daba por llorar mucho. Y esta mañana, pues mi esposa me hizo una trampita, me trajo toda mi familia aquí. Están mis hijas y los novios, los esposos. Y realmente fue bien emotivo, fue emocionante para mí cuando los vi entrar. Así que yo espero poder predicar esta mañana, ¿ok? Si acaso se me forma un taco en la garganta o algo, me perdona, ¿ok? Pero son cosas que pasan. ¿Por qué no me acompañan? Vamos en oración a presentarle este tiempo al Señor y vamos a ponernos en las manos de Él. Amén. Señor, te doy gracias. Te alabo, Señor. Te alabamos, Padre, porque tú estás aquí, Señor, en este lugar. Podemos sentir tu presencia de una manera especial, Señor. Y Padre, yo simplemente te pido que tú tomes control de lo que vamos a hablar aquí esta mañana, Señor. Tú conoces mi corazón, yo no quiero hablar mis palabras. Quiero que tu palabra sea la que hable, Señor. Quiero que el mensaje, Padre Santo, que tú has puesto en nuestro corazón sea proclamado aquí, Señor, y esa palabra no retorne atrás vacía en esta mañana, sino que haga aquello por la cual tú la has enviado, Señor. Tú sabes, Padre Santo, quién está aquí, quién necesita escuchar algo, y solamente te pido que tomes control, Padre Santo, y nos hables a todos y cada uno de nosotros, empezando por mí. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Amén. Hermanos, en este verano, en el mes de junio, tuvimos la oportunidad, mi familia y yo, de dar un viaje de vacaciones. Estuvimos viajando por allá en el norte de Estados Unidos y uno de los sitios que visitamos fue la ciudad de Lancaster, en Pensilvania. Allí pues existe la comunidad más grande de este grupo de Amish. Ustedes saben quiénes son los Amish. Los hemos visto en películas, hemos visto, yo sé, series de televisión quizás. Nos explicaron allá, yo no sabía realmente mucho de esta gente, pero nos dio curiosidad. A mi esposa siempre le han gustado los Amish, siempre le han interesado las películas de los Amish. Mis hijas saben que es cierto. Entonces pues decidimos, estamos por aquí, vamos a visitarlo, vamos a conocer un poquito más de esta gente, a ver por qué hacen lo que hacen, por qué se visten como se visten, etcétera, etcétera. Aquí estoy presentando unas fotos, algunas son del viaje que tomamos nosotros, otras no. Pero para los que no conocen de los Amish, yo sé que no todo el mundo conoce, quiero darles rápidamente algunos detalles, algunos datos de ellos, de quiénes son. Primeramente, ellos vinieron de Alemania hace aproximadamente 300 años para practicar su religión con libertad en Estados Unidos. Ustedes saben que gracias a Dios vivimos en un país donde hay libertad de religión. Realmente es una bendición. Hay muchos países en el mundo donde no tenemos esta libertad. Usted y yo tenemos la libertad de venir aquí a un lugar como este, a adorar a un Dios con libertad, ¿verdad? Al Dios en que tú y yo creemos. Hay gente que no goza de esa libertad. Ellos sabían que en Estados Unidos, en este país, hay libertad de religión, entonces vinieron hace 300 años a practicar su religión. La religión se fundó por un cristiano. Ellos son cristianos como tú y como yo. Son hermanos en Cristo, no son gente, no son una secta ni nada por el estilo, son cristianos. Pero este hermano cristiano pensó que su religión aún era muy mundana. Pensó que, no sé, no estaba contento con el estilo de vida que él vivía. Sentía que era mundana. Y dijo, ¿sabes qué? Yo tengo que practicar mi religión diferente. Me voy a ir a un país aparte, ¿verdad? Y voy a aislarme de la sociedad, que es básicamente lo que los Amish hacen. Se aíslan del mundo de la sociedad secular. Ellos no utilizan carro o vehículos motorizados. Por ahí vieron una foto del buggy, ellos le llaman un buggy, eso es lo que ellos usan con un caballo, una carroza. ¿Por qué? Porque el carro motorizado representa mucha libertad, especialmente quizás para un joven que está creciendo, prende el auto, puede ir a donde sea, y eso para ellos es mucha libertad. Ellos tratan de limitar la libertad de la gente, especialmente de los hijos y los niños que están creciendo. Entonces es una manera de ellos de tratar de limitar la exposición que tienen al mundo, ¿verdad? No utilizan electricidad en sus casas, eso es otro detalle interesante. Solamente se les es permitido utilizar la electricidad para trabajar, para sus negocios. Muchos de ellos, allá ustedes han visto algunas fotos, trabajan,
algunos tienen ganado, muchos son agricultores, y sí se les permite tener cierto tipo de maquinaria para procesar cosas, alimentos, y para eso pueden usar electricidad, pero no usan electricidad en su casa. Y la razón por eso es porque ellos obviamente quieren cortar la influencia del internet y la televisión en los niños, más que nada, los hijos que están creciendo. Todos nosotros sabemos, los que somos padres de familia, podemos entender un poco por qué ellos toman esa postura, ¿verdad? Otra cosa es que pasan mucho tiempo compartiendo en familia, jugando juegos de mesa juntos, los niños juegan en el patio. Ahí vieron algunas de las casas, que nosotros tuvimos la oportunidad de visitar una de sus casas y vimos a los niños jugando en el patio con un columpio. Eso casi no se ve hoy en día, pero allá en la comunidad de los Amish es bien común. Las maestras son solamente mujeres y mujeres solteras. Cuando la mujer se casa ya se tiene que retirar de maestra, no puede seguir dando clases. Y ellos estudian desde primero hasta octavo grado, como hasta la edad de 14 años más o menos. Solamente estudian materias básicas, estudian quizás un poco de aritmética, un poco de historia, nada de matemáticas y ciencias avanzadas, eso no hace falta. Ellos solamente estudian las materias que les hace falta a ellos para quizás llevar un negocio básico y poder vivir de eso, ¿verdad? En otras palabras, ellos limitan todo lo que no es necesario. Pueden tener un teléfono fijo, el celular obviamente no es permitido, ya dije que ellos no usan estos aparatos que usamos nosotros, pero sí pueden tener un teléfono fijo, pero no en la casa. Lo tienen en un lugar fuera de la casa, quizás en una caseta o algo, pero la condición es que tiene que estar en un sitio donde ellos no lo escuchen sonar. ¿Okay? Porque si lo escuchan sonar tienen la tentación de ir a coger el teléfono, ¿verdad? Entonces ellos quieren limitar la exposición al mundo. Entonces pueden tener un teléfono fijo para usarlo en caso de emergencia solamente, pero tiene que estar en un sitio donde tú no lo escuches sonar. En los funerales no dan discursos sobre el muerto, no hablan de la persona que falleció. Eso se considera como una muestra de orgullo. Uno decir, qué buena gente era fulano de tal, lo que hacemos nosotros en los funerales muchas veces. Ellos no acostumbran a hacer eso porque son bien discretos en su hablar. Tratan de ser bien humildes en eso. Entre la edad de 16 a 20 años se les permite a los jóvenes salir y conocer el mundo. Ellos llevan toda una vida hasta los 16 años limitados en la crianza limitada que le dan sus padres en esta religión. Pero de la edad de 16 a 20 años se les da libertad a los jóvenes a que vayan y conozcan el mundo. Se les permite ir al cine, a ver películas, se les permite salir con otras personas, a conocer un poco, sacarse eso del sistema. Ya una vez cuando termine ese periodo, ellos regresan y deciden voluntariamente, ellos no obligan a nadie, ellos voluntariamente deciden si se quieren bautizar y formar parte de la religión de sus padres o no lo quieren hacer. Si no lo quieren hacer, no se les toma en mal, simplemente les dicen, papi, mami, yo realmente he experimentado otras cosas en estos 4 años, no me interesa seguir la religión y no hay ningún problema. Se mudan a otra parte, no hay ningún problema con la familia, pueden regresar y visitar la familia sin ningún problema. Ya si ellos deciden bautizarse en la religión y se rebelan después de bautizarse, ya entonces sí son excomulgados de la religión y ya ahí es otro cantar. Lo último que les digo es, ellos no se dejan tomar fotografías. Ahí vieron algunas fotos. Realmente nosotros tuvimos la oportunidad de visitar un museo que era una casa Amish y no hay ninguna foto de la familia. O sea, no es como en las casas de nosotros donde tenemos fotos, la foto del matrimonio, la foto de los hijos. Usted nunca va a ver una foto de los Amish en su casa, porque eso para ellos es una violación del segundo mandamiento. Las fotografías de uno, el autorretrato, es como si fuera una imagen, ¿verdad? Y el segundo mandamiento que ustedes conocen dice que no te harás imagen de lo que está en el cielo, la tierra, debajo de la tierra. Ellos lo toman literal y no se toman fotos de ellos y nunca va a haber una foto de los Amish en la casa. Este viaje, hermano, fue bien educativo para nosotros, fue bien instructivo, aprendimos mucho. Yo realmente no conocía nada de esto, me gustó mucho. Si tienen la oportunidad de estar por allá, les recomiendo el tour. Nosotros lo disfrutamos bastante. Pero a mí lo que más me impactó de este viaje, realmente me puse a pensar, yo como padre de familia, el tipo de vida que vivimos nosotros y el contraste con la vida que vive esta gente, estos Amish. Es bien diferente a cómo ellos viven la vida, como la vivimos nosotros. Y pensé, caramba, ¿será que esta gente hace bien aislarse del mundo? ¿O será que debemos seguir conectados al mundo? ¿Qué es lo que espera Dios de nosotros?
valdrá la pena todo el compromiso que ellos hacen y el sacrificio que hacen por su religión, porque realmente son bien devotos, son gente bien devota a su religión. Quizás en algunas cosas sí, quizás en algunas cosas no. Tal vez la respuesta a las preguntas que me estaba haciendo está en tener un balance. Hay que tener un balance saludable en nuestra vida cristiana, porque ustedes saben que en la vida, como todo en la vida, los extremos son malos, ¿verdad? Hay que tener un balance. Y me puse a pensar, ¿sabes qué? ¿Qué nos dice la Biblia acerca de esto? ¿Dónde está ese balance saludable donde tú y yo debemos estar como cristianos? Y así salió esta enseñanza que hemos titulado Aislados del mundo o conectados a Él. Aislados del mundo o conectados a Él. ¿Cómo quiere Dios que nosotros estemos? Y el primer punto que quiero mencionarles, hermanos, es este. Yo pienso, después de haber estado allí, tengo la impresión que tú y yo debemos desconectarnos del mundo de vez en cuando. Pienso que los Amish tienen algo de razón en lo que hacen. Creo que toman las cosas a un extremo. Pero sí pienso que es saludable que tú y yo nos desconectemos del mundo de vez en cuando. ¿Por qué digo eso? Porque, hermanos, la tecnología, y enseño el teléfono porque todos nos identificamos con esto, todos tenemos estos aparatos. Ustedes saben que la tecnología es una bendición, pero también puede ser una maldición. Es una ventaja, pero también puede ser una desventaja. En este púlpito eso se ha hablado muchas veces. Y sabemos que estamos bombardeados constantemente en el mundo en que vivimos de tecnología. Estamos bombardeados constantemente. Nosotros, no solamente los adultos, sino también los niños, ¿verdad? Nuestros hijos, adolescentes. Ya a mi hijo Daniel, que tiene 11 años, le dimos un teléfono porque va para middle school. Les tengo una historia de eso hace un poquito más adelante. Pero realmente es un arma de doble filo la tecnología. O sea, puede ser utilizada para bien y puede ser utilizada para mal. Cada uno de nosotros en nuestro hogar tenemos que tomar una decisión y usar sabiduría de cómo utilizamos la tecnología en nuestras casas. Tenemos que saber utilizarla para que esta tecnología no nos influya negativamente, para que no nos controle, porque llega el punto en que uno no puede vivir sin estos aparatos. ¿Es o no? ¿Ustedes están de acuerdo? A mí me pasa a veces, uno se vuelve dependiente de esto, y eso yo no creo que es la voluntad de Dios para nosotros. Creo que tenemos que desconectarnos un poco de la tecnología. Saben, cuando estábamos en Pensilvania, ahí no acabó el viaje, tuvimos la oportunidad de seguir a la ciudad de Nueva York, es un viaje de 4 horas. Así que fuimos de Pensilvania de ver a los Amish y llegamos a la ciudad de Nueva York. Y lo que nos encontramos en Nueva York fue totalmente diferente, ¿verdad? Y aquí tengo una foto que quiero mostrarles también del viaje. O sea, ustedes pueden ver la ciudad de Nueva York, el ambiente, las paraderas pacíficas, las casas, los niños jugando en el patio, no se parece nada de esto, ¿verdad? Aquí edificios, rascacielos, un montón de gente, el ambiente es ruidoso, la gente ocupada para arriba y para abajo. Ahora van a ver unas fotos de Times Square también, estuvimos en Times Square, ven los billboards, una cantidad de anuncios, un bombardeo constante, ¿verdad? Que la sociedad, ahí las tienen, shows, anuncios de cómo tú y yo tenemos que vestirnos, cómo debemos de vernos para encajar en la sociedad, qué cosas tenemos que usar, qué cosas tenemos que hacer para estar in y todo ese tipo de cosas. Es un bombardeo constante. Y se me ocurría que, ¿sabes qué? Tenemos que, no estoy diciendo que esto sea malo, nosotros tuvimos un buen tiempo en Nueva York, la pasamos bien, pero realmente tú y yo tenemos que desconectarnos de este ambiente de vez en cuando. ¿Sabes qué? Si no es para nada, para escuchar la voz de Dios. A veces creo que el ruido que hay alrededor nuestro, y no solamente el ruido físico, ruido también espiritualmente, porque estas cosas pueden cargar a uno espiritualmente. Tenemos que desconectarnos de eso para tú y yo poder percibir y escuchar la voz de Dios de una manera efectiva y directa. Amén. Así Dios me habló de esas 2 visitas que hicimos. Y sabes, encontré en la palabra de Dios que también el Señor Jesucristo hacía lo mismo. Dice que Él se apartaba para orar. Mira lo que dice. Perdón, no he llegado ahí. Vamos a un pasaje que está en Primera de Juan capítulo 2. Vamos a un pasaje que está en Primera de Juan capítulo 2. Versículo 15. Dice, el apóstol Juan dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Este pasaje me habló de una manera especial, hermanos, porque
Realmente tú y yo como cristianos, como hijos de Dios o hijas de Dios que somos, Dios nos da un mandato en su palabra de que no debemos amar al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Porque dice ahí que si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y yo no sé tú, pero yo quiero que el amor del Padre esté en mi vida. Yo quiero que el amor del Padre esté en mi familia, que esté en mis hijos. Entonces, si yo quiero que el amor del Padre permee en toda mi vida, yo no puedo amar al mundo, según este pasaje. No puedo amar las cosas que están en el mundo. O sea, en otras palabras, tiene que haber una diferencia. Tiene que haber un desconectarme de las cosas del mundo, ¿verdad? Para conectarme al ámbito espiritual, para yo poder vivir saludablemente como cristiano. Amén. Ahora sí, el Señor Jesucristo hacía esto también. Miren lo que dice en Lucas capítulo 5, versos 15 y 16. Dice, pero su fama se extendía más y más, y se reunía mucha gente para oírle y para que les sanase de sus enfermedades. Mas él se apartaba a lugares desiertos, ¿y qué? Y oraba. Ustedes han escuchado el lugar secreto. Se ha hablado aquí en esta iglesia, lo hemos escuchado. Hay libros que se han escrito sobre el lugar secreto. Realmente el Señor Jesucristo nos dio este ejemplo de apartarse, ¿verdad? De apartarse del mundo, de apartarse del ruido, por decirlo así, e ir a un lugar aparte, un lugar secreto, por decirlo así, donde Él podía conectarse con el Padre. Y me parece que tú y yo tenemos que seguir ese consejo, ese ejemplo del Señor Jesucristo, y de vez en cuando apartarnos a un lado, apartarnos del ruido, de la influencia, del bombardeo constante que tenemos, ¿verdad? Ya sea por la tecnología, por el mundo secular, apartarnos y conectarnos con Dios de una manera personal. El Señor Jesucristo lo hacía. Y si el Señor Jesucristo lo hizo, creo que también nosotros debemos hacerlo. Ustedes saben por qué en la iglesia hacemos retiros de vez en cuando. Yo he ido a varios retiros de matrimonios, hay retiros de distintas cosas, de jóvenes, hombres. Una de las cosas que hacen en los retiros es que aparte de retirarnos geográficamente, irnos a un lugar aparte, ¿verdad? ¿Qué es lo primero que hacen en esos retiros? ¿Nos quitan qué? Nos quitan este aparatico, ¿verdad? Les dije que tengo una historia de mi hijo Daniel. Daniel fue a una conferencia el fin de semana pasado, creo que fue, de niños de middle school. Y lo primero que hicieron cuando llegó a esa conferencia fue, le dije que Daniel tiene un teléfono, le quitaron el teléfono. Y mi hija está aquí hoy y ella nos llamó inmediatamente y nos dijo, ustedes tienen que ver la cara que Daniel puso cuando le quitaron el teléfono. ¿Saben por qué? Porque aún los niños pequeños comienzan a crear una dependencia de esto. Y es necesario despegarse, es necesario desconectarse. Por eso hacemos lo que hacemos, por eso nos apartamos en un retiro y nos quitan los teléfonos. Amén. Eso es importante. Yo creo que le doy un punto a los Amish en esto, en la cuestión de desconectarse de vez en cuando. En segundo lugar, hay que vivir desconectados del mundo espiritualmente, ya hablamos de eso, pero no físicamente. El Señor Jesús no quiere que tú y yo nos separemos físicamente del mundo, solamente espiritualmente. Si estamos separados físicamente del mundo, ¿cómo vamos a alcanzar la gente para Cristo? Amén. No hace sentido eso. Miren lo que dice Juan capítulo 15, verso 19. Hablando de este tema, el Señor Jesucristo. Estas son palabras de Jesús. Dice, si fueras del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Y ya no estoy en el mundo, dice él, mas estos están en el mundo, hablando de los discípulos, y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese, obviamente Judas. Pero ahora voy a ti, y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Dice, yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció. De nuevo, esta es la segunda vez que menciono este pasaje, que el mundo los aborreció. ¿Por qué? Porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo, dice Jesucristo. Y aquí está la clave, hermanos. Versículo 15, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Quiero recalcar dos cosas de este pasaje que acabamos de leer. Número uno, ¿cómo tú y yo sabemos si estamos desconectados del mundo espiritualmente? Bueno, aquí la Biblia nos da un consejo, nos da un tip que podemos usar tú y yo para saber si estamos desconectados del mundo espiritualmente. ¿Cuánto el mundo te aborrece a ti?
o cuán bien le caes tú al mundo. Y yo no estoy diciendo con esto que tenemos que ir por ahí viviendo la vida con caras largas, con cara de limón seco, que la gente sale corriendo cuando nos vea. Obviamente eso no es lo que estoy tratando de decir. Pero aquí la Biblia me está diciendo que realmente no le vamos a caer muy bien al mundo. ¿Usted sabe por qué no le vamos a caer muy bien al mundo? Si estamos tratando de vivir una vida espiritualmente recta, ¿verdad? Porque tú y yo, cuando el mundo vea que no hablamos como ellos, cuando usamos un lenguaje diferente, cuando ya no decimos las groserías que decíamos cuando no estábamos en Cristo, cuando ya no visitamos los lugares que visitábamos antes de conocer a Cristo, cuando ya no vemos las mismas películas, no vemos los mismos programas de televisión, no escuchamos la misma música, eso como que la gente le va a extrañar eso. O sea, dice que la palabra que nos van a rechazar. No sé cuántos les ha pasado eso, cuántos se han sentido rechazados porque somos diferentes. La gente del mundo, hermano, por naturaleza, no solo la gente del mundo, por naturaleza los seres humanos nos gusta cuando la gente es igual a nosotros. ¿Es o no es? O sea, la gente que no es igual a ti, tú como que, ¿pero qué le pasa a ese? ¿Qué tipo más raro? ¿Tú sabes? ¿O qué muchacha más rara? Como que echamos para el lado a la gente porque no son iguales a nosotros. Entonces, ¿sabes qué pasa? Cuando tú y yo tomamos una decisión de vivir una vida como Cristo nos dice, no amando al mundo y las cosas que están en el mundo, como dice ese pasaje, vamos a ser diferentes. Tú y yo vamos a ser diferentes de la gente del mundo. Y a la gente del mundo no le va a gustar eso. La gente del mundo nos va a rechazar en ocasiones. La gente del mundo de vez en cuando dice ahí que nos va a aborrecer. Y tú y yo tenemos que estar dispuestos a pasar persecución por el nombre de Jesucristo. Amén. Dice la Biblia, Jesucristo lo dijo, bienaventurados cuando por mi causa sean perseguidos, pasemos persecución. ¿Ok? Eso debe ser motivo de gozo para nosotros. Es parte de tú y yo vivir una vida como Dios quiere que la vivamos. Sin embargo, aparte de que, si bien es cierto que tú y yo tenemos que apartarnos del mundo espiritualmente hablando, nunca en el plan de Dios fue que tú y yo nos separáramos físicamente del mundo como hacen los Amish. ¿Ok? Fíjense que Jesucristo en ese pasaje que leímos dice, Padre, no te ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Si Jesucristo hubiese querido que nos aisláramos de la sociedad físicamente y nos metiéramos en un cuarto y no interactuásemos con nadie, Él no hubiera hecho esa oración. Él hubiese dicho, quítalos del mundo. Pero no, Él nos dejó aquí. Él nos dejó en este mundo y dice, Padre, no te ruego que los quites del mundo, sino solamente que los guardes del mal. Hermanos, porque como les dije, si tú y yo nos aislamos físicamente del mundo, ¿cómo vamos a alcanzar el mundo para Cristo? ¿Cómo lo vamos a hacer? Es imposible si nos aislamos físicamente de Él. Ustedes saben que los Amish no evangelizan. Eso fue una de las cosas que aprendimos en ese viaje, en ese tour que nos dieron. Los Amish no evangelizan. Usted nunca va a ver un Amish tocando una puerta para compartir el evangelio con alguien. Nunca va a haber un Amish repartiendo tratados. Nunca va a haber la religión de los Amish haciendo una campaña evangelística para que la gente conozca a Cristo. Nada de eso. Usted sabe cómo la religión Amish se crece. ¿Sabe cómo? Bueno, tienen un promedio de 6 a 8 hijos por familia. Así es que básicamente la religión Amish ha sobrevivido tanto tiempo. Llevan 300 años en este país y es así, tienen muchos hijos. Así es que crece esa gente. No es porque les guste evangelizar. Ellos no evangelizan. Ellos se aíslan de la sociedad. Pero sabe que el apóstol Pablo nos dio un consejo diferente a eso. El apóstol Pablo, miren lo que dice en 1 Corintios 9, 1 Corintios capítulo 9, versículos 19 al 23. Dice, por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos. A los que están sujetos a la ley, en otras palabras, a los judíos, aunque yo no esté sujeto a la ley, pero me hago como si estuviera sujeto a la ley para ganar a los que están sujetos a la ley. ¿Ok? A los que están sin ley, en otras palabras, a los griegos, los gentiles, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo, dice el apóstol Pablo, para que de todos modos salve a alguno. Y esto hago por causa del evangelio, para hacerme copartícipe de él. Así que, hermanos, vemos el ejemplo del apóstol Pablo, como él dice que él se hacía judío para ganar al judío, o se hacía como griego para ganar al griego, ¿verdad? Gentil para ganar al gentil.
¿Qué significa esto, hermanos? Esto significa que tú y yo no nos vamos a separar del mundo físicamente, nos vamos a separar espiritualmente del mundo para no recibir esa influencia negativa que a veces el mundo, ese peso negativo que a veces el mundo trae sobre nosotros. Pero tú y yo nos vamos a hacer relevantes, a la sociedad y al mundo en que vivimos. ¿Okay? O sea, eso es lo que hacía el apóstol Pablo. Él dice que él se hacía judío para alcanzar al judío, aunque él no estaba bajo la ley, y se hacía como griego para alcanzar al griego. Entonces tú y yo tenemos la tarea dada por el Señor de hacernos relevantes al mundo. O sea, necesitamos que la gente se identifique con nosotros si queremos ganarlos para el Señor. De otra manera, nunca nos van a escuchar, no vamos a poder hacer contacto con ellos, no vamos a poder alcanzarlos. Amén, ¿estamos de acuerdo con eso? Otra manera de decir esto es de esta forma: tú y yo estamos llamados a llevar la iglesia al mundo y no traer el mundo a la iglesia. ¿Ok? Lo voy a repetir. El llamado tuyo y el mío, hermanos, amados, es llevar la iglesia al mundo, pero no traer el mundo a la iglesia. Jesucristo dijo esto de otra manera, mucho más elocuente que lo que estoy diciendo yo. En Mateo capítulo 5, versículos 13 al 16, miren lo que dice. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre un candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Amén. Así que tú y yo, hermanos y hermanas que me escuchan, estamos llamados a ser luz del mundo y sal de la tierra. Y ustedes saben lo que la sal hace, ¿verdad? La sal es necesaria. ¿Cuántos se han tomado una sopa que está sosa? No le da ganas de... No es muy agradable, ¿verdad? Un pedazo de carne, un huevo sin sal. Alguna gente se lo pasa, otros no. Pero ¿qué pasa? La sal tiene esa peculiaridad que da sabor. La sal da sabor. También preserva alimentos, preserva muchas cosas. A los soldados romanos les pagaban, la palabra salario viene de eso, viene de sal. Le pagaban en sal porque la sal tiene muchos usos. Y dice Jesús que tú y yo debemos ser sal de la tierra. ¿Qué significa eso? Mira, lo que pienso yo es que debemos de poner una chispa de sabor, ¿verdad? O sea, no dar la impresión al mundo que somos gente aburrida. No dar la impresión al mundo que, oye, tú sabes, ser cristiano está fuera de moda. Ser cristiano es vivir la vida amargada. No, los cristianos sabemos divertirnos. O sea, en ese viaje la pasamos bien. No somos gente que es difícil compartir con ellas. Claro, vivimos diferente. Es difícil, pero hay que tener un balance entre esas dos cosas. Tenemos que ser espiritualmente santos, apartados para el Señor, apartarnos de ciertas cosas espiritualmente, pero al mismo tiempo tener una chispa de sabor, ¿verdad? Que atraiga a la gente. Y dice ahí que nuestras buenas obras, las cosas que tú y yo hacemos siguiendo la palabra de Dios, esas obras van a ser luz en medio de tinieblas. Esas obras van a ser luz del mundo, porque le va a indicar a la gente cómo se vive una vida, cómo yo puedo llegar al cielo, cómo yo puedo llegar a Dios el Padre, que es a través de hacer esas buenas obras que tú y yo sabemos que las hacemos por fe, porque somos salvos por gracia, no por fe. Pero la realidad es que, hermanos, tu vida y la mía tiene que estar acompañada de buenas obras. O sea, una fe sin obras es muerta, dice Santiago. Y si tú y yo estamos dando frutos, realmente vamos a hacer buenas obras. Y esas buenas obras, dice la palabra, que van a ser luz del mundo. Y van a indicarle a la gente de allá afuera el camino que deben seguir para llegar a Dios. Amén. Aquí les quito un punto a los Amish, porque ellos se aíslan de la sociedad. Tercer lugar, hermanos, una cosa que me impactó de este viaje, de la visita a los Amish, es la sencillez con que ellos viven. O sea, son gente sencilla, no son gente complicada, son gente, el estilo de vida, ustedes lo vieron en las fotos. Además, si quieres pasar las fotos de nuevo, ustedes vieron las fotos, son gente, los niños juegan, no tienen muchas cosas en la cabeza, tienen negocios sencillos, hacen lo mínimo para poder vivir, básicamente. Son gente sencilla. También son gente sencilla de corazón, gente sencilla de espíritu. A veces nosotros, con toda la modernización que tenemos, la tecnología, nos complicamos la vida mucho. No sé si ustedes están de acuerdo conmigo. Por lo menos esa es la impresión que yo tengo. Pero sabes, hermanos, que Dios favorece a la gente sencilla de corazón. La sencillez de espíritu, Dios la favorece.
Mira lo que dice el Salmo 19, versículo 7. Dice, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. ¿Okay? Si tú eres sencillo de corazón, tú tienes la promesa de parte de Dios que Dios te va a dar sabiduría. El testimonio de Dios te va a hacer sabio, dice la palabra del Señor. Creo que la sencillez de los Amish se puede comparar a la de los niños. Yo veía, son gente sana, lo sencillo que viven, los niños jugando inocentemente en el patio de la casa. Y pienso que la sencillez de ellos se puede comparar a la de un niño. Y tú y yo sabemos que Dios nos ha dicho, Jesucristo dijo una vez que tenemos que ser como niños para entrar al cielo, ¿verdad? Para heredar el reino de Dios. ¿Y qué significa eso? Bueno, aquí les menciono algunos ejemplos de cómo tú y yo tenemos que hacernos como niños. O sea, esa sencillez que yo veía en los Amish, ¿cómo podemos ponerla en práctica tú y yo? Número uno, los niños son siempre sinceros y transparentes, ¿sí? ¿Cuántos los que somos padres de familia en algún momento hemos sido quizás avergonzados por uno de nuestros hijos? Porque los adultos tenemos secretos, ¿verdad que sí? A veces no decimos lo que pensamos, a veces nos guardamos cosas, pero los niños no son así, los niños son transparentes, dicen lo que piensan y punto. Y a veces tú dices, no, mira, ten cuidado, no digas esto, y el niño viene y le zafa. Y uno no tiene control de eso porque esa es la naturaleza de los niños son así, son transparentes, son sinceros. Pero eso es algo bueno, de acuerdo a la palabra de Dios, dice que tenemos que ser como ellos. Los niños no tienen prejuicio contra los demás. Yo nunca he visto un niño que diga, no, yo no quiero jugar contigo porque tú eres de otro color de piel diferente al mío, o porque tú eres pobre o rico, yo tengo más dinero que tú. Son cosas de adultos, los niños no piensan así. O porque tú eres bajo, bajito, alto, flaco, gordo. Los niños no hacen acepción de personas. Los niños simplemente comparten y juegan con todo el mundo. No tienen prejuicios como nosotros los adultos. Tercero, los niños no guardan rencor, perdonan rápido. Yo, de nuevo, tengo hijos y como padre muchas veces les he fallado y he tenido que pedirles perdón. Y me he sorprendido con la facilidad que ellos perdonan a uno. Sí, papi, no te preocupes, no hay problema, te perdono. Wow, uno se queda en shock, ¿verdad? Porque a veces los adultos nos cuesta tanto trabajo a veces perdonar. A veces guardamos rencor, a veces estamos enojados por días. Guardamos raíces de amargura, pero el niño perdona fácilmente. El niño perdona porque no guarda rencor. Los niños tienen una perspectiva de la vida sencilla, no viven la vida con complicaciones. La vida de ellos es sencilla. Voy a la escuela, me levanto, juego, papi, mami, los hermanos y ya está. No se complican la vida como los adultos. Y Jesús dijo que tenemos que ser como ellos para heredar el reino de los cielos. Mira lo que dice Mateo 19:13. Dice, entonces le fueron presentados unos niños para que pusiese las manos sobre ellos y orase. Y dice que los discípulos les reprendieron. ¿Por qué les reprendieron los discípulos? Bueno, son adultos, ¿verdad? Los discípulos creo que tenían prejuicio, ¿verdad? De la gente, tenían prejuicio. No, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a perder el tiempo nuestro maestro con estos niños? Pero miren la respuesta que le dio Jesús. Dice, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Entonces tú y yo tenemos el reto, por decirlo así, que nos ha dado el Señor Jesucristo, de que si tú y yo queremos heredar el reino de los cielos, tenemos que sernos parecidos a niños, parecidos a los niños. ¿En qué sentido? En el sentido de la sencillez que hay en ellos. En el sentido de todas esas cosas que les mencioné. En no tener prejuicio en nuestra vida, no guardar rencor, ser personas transparentes, ser personas sinceras, que tú sí seas sí y tú no seas no, como dice la palabra. Así es que estamos llamados tú y yo a vivir. Y si tú y yo hacemos esas cosas, dice la palabra de Dios, dijo el Señor Jesús, que vamos a poder heredar el reino de los cielos. Amén. Otro punto para los Amish en esto. Otra cosa que me llamó la atención positivamente de los Amish es su humildad. Los Amish son gente supremamente humilde. Ya les dije que ellos en los funerales no hablan de la gente, de la persona que murió. Hasta en eso ellos se cuidan, o sea, son gente bien discreta en su hablar. Claro, yo pienso que eso es llevar las cosas a un extremo. Yo no creo que está errado uno decir algo de la persona, es un ser querido, ¿verdad? Y está bien recordarlo. Pero fíjense que ellos hasta en eso se cuidan de no mostrar ni siquiera una pequeña muestra de orgullo en su vida. Ellos cogen en serio esta cuestión de la humildad. Y en eso están imitando al Señor Jesucristo, porque Jesucristo dijo que parte de su carácter
y estamos estudiando ahora el carácter en el módulo de discipulado los martes a las 7:30. By the way, está muy buena la clase, les recomiendo que vengan. Pero una de las características que estamos estudiando de un cristiano, del carácter de un cristiano, es la humildad. Y Jesucristo mismo dijo en Mateo 11:29, miren lo que dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque sabes, hermano y hermana que me escuchas, cuando tú y yo somos humildes, ¿la humildad qué es? ¿Qué cosa es la humildad? La humildad no es otra cosa que reconocer, tú y yo reconocer, humillarnos, ¿verdad? Reconocer que no podemos, que tú y yo no podemos dar la talla solos por nuestros propios méritos. Necesitamos la ayuda de Dios, necesitamos la ayuda del Señor. Eso es lo que es una persona humilde. Una persona que no descansa en sus propios méritos, su propia capacidad, sino que confía en la capacidad de Dios y la capacidad del ese Cristo que está en nosotros nos da, esa capacidad que Él nos da. Eso es una persona humilde, una persona que sabe depender de Él, tiene dependencia de Él. Y sabes, cuando tú y yo somos humildes y mansos como el Señor Jesucristo y reconocemos nuestra dependencia de Él, vamos a hallar paz y reposo en nuestra vida espiritual. Eso es lo que yo veo en este pasaje. Así es que tú y yo vamos a poder, es una solución para el problema de la ansiedad. Si tú quieres gozar de la paz de Dios en tu vida, sé una persona humilde, no seas una persona orgullosa o altiva, como muy comúnmente vemos por ahí hoy en día. Seamos imitadores del Señor Jesucristo, que dice que Él es manso y humilde de corazón. En esto creo que los Amish tienen razón. Y saben que la sencillez no se debe confundir con la simpleza. La simpleza en la Biblia es necedad. La Biblia, no voy a leer los versículos por falta de tiempo, pero dice la Biblia que no seamos, ¿hasta cuándo vamos a vivir en simpleza? Dice, vivamos mejor en sabiduría. Entonces, la sencillez es algo bueno, la simpleza no. Y los Amish son gente sencilla, no necesariamente son gente simple, porque en esto son gente sabia. ¿Ok? Y creo que en esto también les doy un punto a favor de ellos. Y el último punto que quiero compartir con con ustedes, hermanos, es el siguiente. Y esto va ligado a la cuestión del orgullo y la altivez en la vida del creyente. Hoy día, hermanos, la gente vive para ellos, o nosotros vivimos para nosotros mismos, y no nos enfocamos muchas veces en Dios o en las demás personas. La semana pasada se habló de eso aquí, ¿verdad? Esteban habló que vivimos en una época posmoderna, un mundo posmoderno. ¿Qué es eso? Pues es simple y sencillamente un mundo donde el centro del mundo, el centro del universo es el hombre y no Dios. O sea, todo gira alrededor de lo que a mí me gusta, de lo que a mí me satisface, de lo que a mí me beneficia. Dimos el ejemplo la semana pasada de que hoy día la gente salta de iglesia en iglesia buscando la iglesia que le gusta o que le conviene mejor a ellos. Que si la alabanza me gusta, me quedo. Si el guitarrista se equivocó, me voy. Que si lo que predicaron me gustó, me quedo. Si lo que me predicaron al pecado mío, donde yo estoy fallando, me voy porque no me gusta que me digan lo que quiero escuchar. Y la gente hoy día vive así. El mundo en que vivimos, hermanos, vive así. Viven simplemente buscando qué es lo que más nos conviene, qué es lo que más me gusta. Y si me siento cómodo, me quedo. Si no, me voy. Pero el enfoque, hermanos, no está en Dios ni en las demás personas. Ya leímos primera de Juan 2:16, se los leo de nuevo. Dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y hermanos, creo que tú y yo muchas veces nos dejamos arrastrar por esa corriente, esa influencia del mundo, ese bombardeo del cual hemos estado hablando, y dejamos que eso nos consuma todo nuestro tiempo y energía, y nos olvidamos de atender los negocios de nuestro Padre. Nos olvidamos realmente de llevar a cabo la gran comisión que Dios nos ha depositado a ti y a mí. ¿Qué es qué? Es enfocarnos en el mundo allá afuera. En otras palabras, tú y yo tenemos que vivir una vida hacia afuera y no hacia adentro. Y muchas veces, porque esa es la corriente, eso es lo que nos enseña el mundo y sociedad en que vivimos, es hacia mí, es lo que a mí me beneficia, lo que a mí me gusta. Y Dios no quiere que vivamos así, Dios quiere que vivamos hacia afuera. Que me importe más el de al lado que a mí, que uno mismo, que me importe más el prójimo que yo. Esteban hablaba la semana pasada de que tenemos que demostrar el amor de Cristo a la gente, ¿verdad? Y Jesucristo en una ocasión dijo, en esto conocerá el mundo que sois mis discípulos, en que os améis los unos a los otros.
Y tú y yo tenemos que demostrar ese amor al mundo, tenemos que demostrar ese amor a la gente que está allá afuera. Estamos llamados a vivir hacia afuera y no hacia adentro. Amén. Y creo que una de las razones por las cuales tú y yo muchas veces quitamos ese enfoque de Dios y de demás personas y nos enfocamos en nosotros es porque estamos afanados, quizás afanados por nuestra propia vida. Y encontré este pasaje que está en Mateo 6 que quiero compartir con ustedes y ya estoy terminando. Dice, por tanto os digo, no os afanéis por nuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. Dice, ¿no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Dice, mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir un codo a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, que no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón en toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? A veces somos hombres de poca fe, ¿verdad? Porque no confiamos, no estamos confiando en lo que ya Dios proveyó. Como el pastor nos ha estado enseñando, todas las cosas nos han sido dadas ya en Jesucristo. Es que tú y yo a veces no tenemos la iluminación, ¿verdad? Del Espíritu Santo, no dejamos que Él nos ilumine para ver eso. Entonces ponemos nuestra mirada en otras cosas. Dice, no os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos. ¿Sabes qué? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Y aquí en el versículo 33 está la clave. Miren lo que dice, hermanos. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Amén. Como dice el pastor, muchas veces estamos enfocados y afanados en que tengamos casa, carro y beca, ¿verdad? Y si casa, carro y beca, todo va bien. Pero ¿sabes una cosa, hermanos? Para Dios esas cosas son trivialidades. ¿Qué tú y yo vamos a comer esta tarde cuando salgamos de aquí, o mañana o pasado? ¿Qué ropa nos vamos a vestir? ¿Qué vamos a beber? Si nuestros hijos van a tener comida. Esas son trivialidades para Dios. Yo sé que a ti y a mí nos preocupan esas cosas, porque tenemos a veces una perspectiva terrenal. Pero Dios nos está llamando, hermanos, a que tengamos una perspectiva vertical en esto. Y como venimos diciendo, nos enfoquemos más en el su que en el mí. Porque cuando tú y yo nos enfocamos en el mí, entonces quitamos la mirada del Señor Jesucristo y la ponemos en los problemas, en los asuntos terrenales. Y ahí es que se pone la cosa grave, ¿verdad? Ahí es que tú y yo perdemos la perspectiva, perdemos el enfoque. Pero si tú y yo nos mantenemos enfocados en el su, en la perspectiva de Dios, entonces no estamos conscientes que ya nos ha provisto de todas las cosas y no tenemos que preocuparnos por eso. Realmente podemos seguir el consejo de Jesús de no afanarnos y enfocarnos en los negocios del Señor. Porque dice ahí el reto que Dios nos da, hermano, en esta mañana, es que tú y yo pongamos primeramente en nuestra vida el reino de Dios y su justicia, y Él se encarga del resto. Dice que los demás son añadiduras. Todo lo demás lo añade el Señor. Amén. Hermanos, para resumir, los Amish no me parecen que son personas malas. Son hermanos en Cristo nuestros, de hecho. Sin embargo, hay cosas que tenemos que imitar de ellos, hay otras cosas donde no. Creo que Dios nos está exhortando en esta mañana, hermanos, a que vivamos un balance. Y eso es más fácil decirlo que hacerlo. Pero de alguna manera Dios nos está pidiendo que nos desconectemos del mundo espiritualmente. O sea, tú y yo tenemos que desconectarnos de esa corriente de vez en cuando, del bombardeo, quiero decir. Pero espiritualmente tenemos que desconectarnos de esa influencia negativa. Vimos ese pasaje que decía, no amemos el mundo ni las cosas que están en el mundo. Y de vez en cuando el mundo dice la palabra que a ti y a mí nos va a aborrecer, nos va a rechazar. Y eso está bien. Eso es fruto de tú y yo vivir una vida diferente. Porque la gente muchas veces rechaza lo que es diferente. Pero al mismo tiempo, hermanos, Dios nos está dando la encomienda, Dios nos está dando el reto de que vivamos una vida enfocada hacia afuera. Amén. Enfocada, que lo que consuma nuestro pensamiento, hermano, lo que consuma nuestras energías, no sea el afán de la vida, no sea cómo estoy, cómo están mis finanzas. Dejémosle eso al Señor.
sea, enfoquemos tú y yo nuestra vida en atender los negocios del Padre, en poner primeramente el reino de Dios y su justicia en nuestra vida. Y dice Dios que Él se va a hacer cargo del resto. Amén. ¿Sabes que hay un versículo en la Biblia que me gusta mucho que dice que todo nos es lícito, pero no todo nos conviene? Dice, todo nos es lícito, pero no todo edifica. Y yo creo que tú y yo tenemos que pedirle sabiduría al Señor, porque no es fácil mantener ese balance muchas veces. Yo sé que vivimos en un mundo difícil, un mundo donde hay muchas presiones, nos jalan para aquí y para allá, ¿verdad? El paso acelerado en que vivimos, que no es el que viven los Amish viven en tranquilidad, relax. Tú y yo estamos metidos en el mundo porque eso fue lo que Dios nos mandó a hacer, pero eso viene con un precio. A veces vivimos acelerados y nos podemos quedar estancados en esa cuestión de afanarnos por esas cosas. Pero tú y yo tenemos que tomar decisiones sabiamente, con sabiduría, porque en Cristo tenemos libertad. Dios nos ha dado libertad. Tú y yo tenemos la libertad de poder ir allá afuera e interactuar con el mundo. No tenemos que vivir encerrados en un cuarto como viven los Amish. Pero al mismo tiempo tú y yo tenemos que saber tomar buenas decisiones, porque no todas las cosas que hay allá afuera nos convienen. No todas las cosas que hay allá afuera nos edifican. Y tú y yo tenemos que saber tomar buenas decisiones en sabiduría para llegar a ese balance. No solamente en nuestra vida personal, sino también en nuestra vida de familia. Amén. Quiero que me acompañen a orar. Vamos a pedirle al Señor eso. Vamos a pedirle al Señor que nos dé sabiduría para llegar a ese balance en nuestra vida cristiana. Señor Jesús, te doy gracias, Padre, por la palabra, Señor, que hemos predicado en el día de hoy, Señor. Gracias, Padre, porque tú nos estás exhortando en el día de hoy a apartarnos, Señor, espiritualmente del mundo, Señor, a no amar las cosas del mundo, pero al mismo tiempo, Señor Jesús, hacernos relevantes, Padre Santo, a la gente que vive y sufre allá afuera sin Cristo, a la gente que allá afuera sufre porque te necesita, Señor. Y tú nos has llamado, Señor, a vivir vidas que quieran alcanzarles a ellos. Tú nos has llamado, Señor, a no ser indiferentes a la necesidad del prójimo, a la necesidad de las personas allá afuera, sino alcanzarles como tú les alcanzaste, amarles como tú les amaste, al punto que viniste a la tierra, dice la palabra, y moriste en la cruz y derramaste tu sangre por amor a nosotros, por amor a ellos, por nuestros pecados y rebeliones. Señor, te damos gracias, Padre, y te pido que nos des sabiduría, Señor, a todos y cada uno de nosotros, empezando por mí, Señor. Sabiduría, Padre, para saber escoger entre lo bueno y lo malo, entre lo que nos es lícito y lo que nos conviene, porque no todo lo que nos es permitido nos conviene, dice tu palabra. Que podamos, Señor, saber escoger sabiamente en este mundo, Padre, que tanto nos llama, que tanto nos ala, Señor Jesús, que a veces nos ahoga, Padre. Que podamos saber escoger sabiamente y ponerte a ti primero, Señor, porque cuando atendemos tus negocios, dices tú en tu palabra que tú te encargas de los nuestros. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén.